El 20 de octubre de 1968, Aristóteles Onassis llamó por teléfono a Lee Radziwiłł. No llamó para hablar de negocios ni de amigos comunes. Llamó para decirle que iba a casarse con su hermana. Lee se enteró del compromiso de su hermana con su examante por boca del propio Onassis. Jackie no le había dicho nada. El testimonio de Truman Capote, que era en ese momento el confidente más cercano de Lee, documenta lo que ocurrió a continuación. Lee le llamó al instante. Le dijo: "How could she do this to me? How could she? How could this happen?" En español: ¿cómo ha podido hacerme esto? ¿Cómo ha podido? ¿Cómo puede haber ocurrido esto? 3 frases. Las 3 dicen exactamente lo mismo. Las 3 son la misma pregunta que Lee Radziwiłł llevaba décadas haciéndose sobre su hermana con distintas palabras. 6 días después, el 26 de octubre de 1968, Lee Radziwiłł fue la dama de honor en la boda de Jackie Kennedy y Aristóteles Onassis en la isla de Escorpios, en el Mar Jónico. Sonrió en las fotos, brindó en la recepción, cumplió con todo el protocolo que la situación requería. Era la persona que había conocido a Onassis primero, la que había tenido con él una relación durante más de 6 años, la que había considerado seriamente dejar a su marido para casarse con él. Y esa tarde, de pie junto al altar donde su hermana se convertía en Mrs. Onassis, Lee Radziwiłł demostró algo que toda su vida había demostrado con igual eficiencia, que sabía exactamente cómo disimular lo que sentía cuando el mundo la estaba mirando. Esa capacidad de disimulo fue lo único que Jackie y Lee siempre tuvieron en común. Todo lo demás, los hombres, el dinero, la atención de sus padres, el lugar que ocupaban en el mundo, fue durante 60 años un territorio en disputa sobre el que ninguna de las dos declaró nunca victorias limpias ni derrotas completas. Esta es su historia. Y la historia de Aristóteles Onassis, que las conoció a las dos, eligió a Puigdemont, una, y nunca terminó de soltar a la otra. Al final de este video vas a entender por qué la historia de Jackie y Lee es mucho más que una rivalidad entre hermanas. Es la historia de 2 mujeres criadas por la misma madre con el mismo manual de instrucciones. Cásate bien, parece perfecta, nunca muestres lo que te cuesta. Y que pagaron precios completamente diferentes por seguir ese manual. Vas a ver qué ocurrió realmente con Onassis y Lee antes de que Jackie apareciera en escena. ¿Por qué Lee se lo presentó a su hermana, sabiendo lo que eso arriesgaba? ¿Cuál fue el papel exacto que jugó el asesinato de JFK en el camino que llevó a Jackie hasta el altar con el hombre que Lee amaba? ¿Qué le dijo Truman Capote a Cecil Beaton en una carta de 1962 después de comer por primera vez con Lee? Una frase que definió la relación entre las 2 hermanas mejor que cualquier biógrafo. ¿Y qué encontró Lee cuando leyó el testamento de Jackie en 1994? La última frase de una conversación que llevaba décadas sin cerrarse. Hay también en esta historia algo que va más allá de las 2 hermanas. La figura de la madre, Janet Auchincloss, que las construyó como herramientas de su propia ambición social, y que al final eligió a una sobre la otra, con la misma frialdad con que había elegido cada uno de sus matrimonios. Quédate hasta el final, porque la guerra de Jackie y Lee no terminó con la muerte de ninguna de las 2. Terminó en el despacho de un abogado, con un testamento y con una frase que Jackie escribió en vida sabiendo exactamente lo que significaba. Pero para entender esa frase, hay que entender primero qué construyó la guerra. Y la guerra empezó mucho antes de que apareciera Onassis. Empezó con un padre que amaba a sus hijas de formas que ninguna de las 2 pudo procesar completamente. Jacqueline Lee Bouvier nació el 28 de julio de 1929 en Southampton, Nueva York. Caroline Lee Bouvier, siempre Lee, nunca Caroline, nació el 3 de marzo de 1933, 4 años después. Sus padres eran John Vernon Bouvier III, conocido en todos los círculos sociales de Manhattan como Black Jack por su tez oscura, su afición al juego y su reputación con las mujeres, y Janet Norton Lee, hija de un promotor inmobiliario irlandés de origen humilde que había construido una fortuna y que se había casado hacia arriba con la determinación de quien sabe exactamente lo que hace. Black Jack Bouvier era encantador, irresponsable y fundamentalmente incapaz
de la fidelidad que cualquier matrimonio requería. Bebía, jugaba en la bolsa con más entusiasmo que criterio. Tenía amantes con la regularidad de alguien que no se molesta demasiado en ocultarlas. Y amaba a sus 2 hijas con la intensidad específica de los padres que compensan su ausencia emocional con adoración intermitente. Pero no las amaba igual. Jackie era su favorita. Lee lo sabía. Lo dijo sin amargura aparente en su libro de memorias Happy Times, publicado en 2011. Su padre favorecía a Jackie, era evidente, y ella lo entendía porque Jackie no solo llevaba su nombre, Jacqueline, forma femenina de John, sino que se parecía a él físicamente de una forma que era fuente de orgullo para Black Jack. Lee tenía los rasgos de su madre. Jackie tenía los de su padre. En una familia donde el padre era el astro alrededor del que todo orbitaba, esa diferencia lo definía todo. Janet Bouvier solicitó el divorcio en 1940. Lee tenía 7 años. Jackie tenía 11. El divorcio fue causado, formalmente, por adulterio. El adulterio era de Black Jack y era un secreto de nadie. Janet se quedó con las niñas, con las deudas y con una ambición social que el divorcio no disminuyó, sino que intensificó. El impacto de ese favoritismo en Lee fue algo que ningún biógrafo ha podido medir completamente, porque Lee rara vez hablaba de ello directamente. Pero el registro indirecto es elocuente. Lee pasó su vida eligiendo hombres poderosos, conspicuos, que fueran imposibles de ignorar. Canfield era el hijo adoptivo del presidente de una gran editorial americana. Radziwiłł era un príncipe. Onassis era el hombre más rico de Europa. Cada elección era también una respuesta a la misma pregunta que Black Jack había planteado sin saberlo. ¿Pueden verme ahora? ¿Soy suficientemente visible ahora? La respuesta de esos hombres y del mundo que los rodeaba fue invariablemente la misma. Sí, pero no tanto como tu hermana. Jackie procesó el favoritismo de su padre de otra forma. Lo interiorizó como un derecho, como la confirmación de algo que era suyo por naturaleza y que el mundo tenía la obligación de reconocer. Esa confianza, no la arrogancia superficial de quien necesita validación constante, sino la certeza profunda de quien ya la tiene. Fue la diferencia más visible entre las 2 hermanas a lo largo de toda su vida. Jackie rara vez perseguía nada. Las cosas llegaban a ella. Lee rara vez esperaba. Siempre estaba en movimiento, buscando, construyendo. En 1942, Janet se casó con Hugh Dudley Auchincloss Jr., heredero de la fortuna de la Standard Oil y dueño de Merrywood, una finca en Virginia, y de Hammersmith Farm, la finca de Newport, Rhode Island, donde los Kennedy más tarde celebrarían su boda. Auchincloss era socialmente impecable, económicamente solvente y, según el biógrafo J. Randy Taraborrelli, físicamente incapaz de consumar el matrimonio. Janet tuvo con él 2 hijos usando, según Taraborrelli, su propia versión de inseminación artificial, técnica prácticamente inédita en los años 40. Lo que Janet Auchincloss hizo para tener esos hijos es menos relevante que lo que hizo con la posición que el matrimonio le dio. La usó para construir a sus 2 hijas como las debutantes más perfectas de su generación. Janet Auchincloss es la figura que conecta todos los hilos de esta historia y que ha recibido menos atención que ninguna de las otras porque era, en el sentido más literal del término, el backstage. Era la persona detrás del escenario que construía los sets donde sus hijas actuaban. Construyó a Jackie para ser primera dama, con tanta precisión que cuando JFK apareció disponible, toda la educación, el refinamiento, el idioma de poder que Janet había instalado en Jackie se activó de una forma que parecía natural, precisamente porque era el resultado de una ingeniería social de décadas. Lo hizo también, inevitablemente, a expensas de Lee, no porque Janet quisiera perjudicar a Lee, sino porque el recurso que tenía era limitado, el tiempo y la atención de los hombres importantes, y Jackie lo consumía todo. Lee quedó con los sobrantes, y los sobrantes, cuando se comparan con lo que tenía su hermana, siempre parecen menos de lo que son. Las 2 hermanas fueron a la Miss Porter's School en Connecticut, el internado más exclusivo de la costa este. Jackie estudió en Vassar y luego en la Sorbona.
Lee fue a Sarah Lawrence. Las dos pasaron el verano de 1951 viajando juntas por Europa. Un viaje que escribieron como libro conjunto, One Special Summer, con texto de Jackie y dibujos de Lee, y que se publicó en 1974. Era, decían sus contemporáneos, el período más íntimo y más feliz de las dos. El verano, antes de que el mundo empezara a diferenciarlas. A su regreso, Jackie fue contratada como fotógrafa de investigación en el Washington Times Herald. En una cena de 1952, conoció a John F. Kennedy, entonces congresista demócrata por Massachusetts. El 12 de septiembre de 1953 se casaron en Newport. Era el evento social del año. Jackie llegó al altar del brazo de su padrastro Auchincloss, porque su padre, Black Jack, que debería haberla acompañado, llegó al lugar de la boda tan borracho que fue apartado discretamente antes de que nadie de importancia lo viera. Lee se había casado 5 meses antes, en abril de 1953, con Michael Temple Canfield, ejecutivo editorial e hijo adoptivo del presidente de la editorial Harper, y Brothers. Lee llegó al altar antes que Jackie. Era la única vez en su vida que llegaría antes que su hermana a ningún sitio importante. Lo que el matrimonio de Jackie con Kennedy significó para Lee fue algo más que la pérdida de la primacía en el orden matrimonial de las dos hermanas. Fue la confirmación de que el sistema que Janet había construido producía un resultado específico. Jackie siempre consiguiendo el hombre más importante disponible. Lee siempre consiguiendo el hombre disponible. Canfield era el hijo adoptivo de un editor. Kennedy era el futuro presidente de los Estados Unidos. La diferencia entre las dos posiciones no requería análisis. La boda de Jackie y J.F.K., el 12 de septiembre de 1953, en Newport, fue el evento social de la década. 700 personas en la iglesia, 1.200 en la recepción en Hammersmith Farm, el vestido de tafetán marfil, diseñado por Anne Lowe, las fotos en portada de Life Magazine. Lee estuvo presente en toda la celebración como dama de honor de su hermana, en el papel de apoyo que ocuparía varias veces más en los años siguientes. Era un papel que requería estar lo suficientemente cerca para que la fotografía quedara bien y lo suficientemente al margen para que el enfoque siguiera siendo Jackie. Y fue también, como todos los primeros matrimonios de Lee, un matrimonio que Janet encontró inadecuado. Porque Janet Auchincloss tenía para sus hijas un estándar muy específico, el estándar del hombre más poderoso disponible, y Michael Canfield, con toda su corrección, no era el hombre más poderoso disponible. El primer secreto entre Jackie y Lee es también el más perturbador de todos los que la historia de las dos hermanas documenta, y es el que el libro The Fabulous Bouvier Sisters de Sam Kashner y Nancy Schomberger, publicado en 2018, colocó por primera vez en el centro del relato sobre ambas con fuentes que los autores identificaron y verificaron. Según Kashner y Schomberger, Lee tuvo una aventura con John F. Kennedy, con el marido de su hermana, el primer marido de Jackie, el presidente de los Estados Unidos. La fuente principal de esta afirmación fue Michael Canfield, el primer marido de Lee, que lo confesó en conversaciones con Gore Vidal, el escritor que era amigo de los Kennedy y que no tenía especial aprecio por la discreción. Lee supuestamente se jactó del affair con Kennedy durante unas vacaciones que las dos parejas pasaron juntas poco después del nacimiento de la hija de Jackie y J.F.K., Caroline, en 1957. Canfield lo sabía, Vidal lo sabía, y Jackie, según los autores, lo supo también. Lo que convierte la afirmación de Kashner y Schomberger en algo más que especulación de biógrafos es la coherencia con el patrón que el resto de la historia de Lee documenta. Lee tenía un historial de desear lo que Jackie tenía. El affair con Onassis lo documenta claramente. Lee conoció primero a Onassis y consideró dejarlo todo para estar con él, pero cuando Jackie apareció en escena, fue Jackie quien se quedó con él. Si el mismo patrón funcionó en dirección inversa con J.F.K., si Lee intentó tener lo que Jackie tenía antes de que Onassis existiera en el cuadro, eso no lo hace más excusable,
lo hace más coherente. Gore Vidal, que reproducía las conversaciones de Canfield sobre el affair, era un hombre que tenía sus propias rivalidades con los Kennedy y que no era una fuente neutral. Eso no lo invalida como fuente, pero sí lo sitúa. Sus afirmaciones sobre Lee y JFK hay que leerlas con el mismo cuidado con que se leen todas las afirmaciones sobre los Kennedy, que provienen de personas que tenían razones propias para dañar o para dramatizar la historia de esa familia. Jackie guardó silencio. Lo que no hizo fue olvidarlo. Tara Borrelli, en Jackie, Janet Ann Lee, describe a Jackie como alguien que mantenía una lista mental de agravios con la precisión de un contable y la paciencia de alguien que puede esperar décadas para ajustar cuentas. El affair de Lee con JFK fue, según sus fuentes, el elemento que Jackie añadió a esa lista y que no volvió a mencionar directamente nunca, pero que tampoco olvidó. Lo que hace esta historia especialmente oscura, más allá del hecho en sí, es la dinámica que revela. Lee estaba casada con Canfield, Jackie estaba casada con Kennedy, y Lee, según el testimonio disponible, eligió a su cuñado, no porque Kennedy fuera el hombre más extraordinario que había conocido, ya había conocido a hombres extraordinarios, sino porque era el hombre de Jackie, el que Jackie había conseguido, y que Lee no había podido conseguir. Esa lógica, querer lo que tiene tu hermana precisamente porque lo tiene tu hermana, es la misma lógica que años después con Onassis funcionaría en dirección inversa. Lee se divorció de Canfield en 1958, 3 años después de la aventura documentada. El matrimonio fue anulado por la Iglesia Católica en 1962. En 1959 se casó con el príncipe Stanisław Albrecht Radziwiłł, noble polaco exiliado en Londres, que había huido de su país durante la Segunda Guerra Mundial y que había construido en la capital inglesa una carrera en el sector inmobiliario. Lee insistió en usar el título de princesa, aunque Radziwiłł había renunciado formalmente a sus títulos al obtener la ciudadanía británica. Ese detalle, el título que jurídicamente ya no existía, pero que Lee llevó durante décadas, dice todo lo que se puede decir sobre lo que Lee buscaba con ese matrimonio, porque Jackie, en enero de 1961, se había convertido en la primera dama de los Estados Unidos. Era, objetivamente, el título más poderoso que una mujer americana podía ostentar en ese momento. Y Lee, para quien el poder de Jackie había sido siempre la medida de la que partía su propia identidad, necesitaba urgentemente algo que equivaliera a eso, o que al menos pareciera equivaler. Una princesa polaca en el exilio no equivale a la primera dama de los Estados Unidos, pero era lo más cerca que Lee podía estar con los materiales disponibles. Lo que siguió fue el período en que las dos hermanas fueron, paradójicamente, más cercanas. Los años Kennedy en la Casa Blanca. Lee y Stess visitaban la Casa Blanca regularmente. Lee acompañó a Jackie en su visita oficial a India y Pakistán en 1962, viajando a su lado en el Air Force Two, mientras el mundo fotografiaba a las dos hermanas montando elefantes en el Palacio de Ámbar de Jaipur. Cuando JFK pronunció su famoso discurso Ich bin ein Berliner en Berlín ese mismo año, Jackie estaba embarazada de 7 meses, y fue Lee quien estuvo a su lado en la tribuna presidencial. Dos hermanas en el centro del poder más visible del mundo. La relación de Lee con la Casa Blanca durante la presidencia de Kennedy fue más sustantiva de lo que las crónicas de la época recogieron. Lee no era simplemente la hermana de la primera dama que visitaba de vez en cuando. Era una colaboradora, real en la construcción del estilo y la imagen que Jackie estaba desarrollando como proyecto político. Las dos hermanas compartían el mismo ojo para la moda, el mismo sentido de la escenografía social, la misma comprensión de que la imagen de poder tiene sus propias gramáticas que hay que dominar. Lee había desarrollado esas habilidades en los círculos de la aristocracia europea, que conoció con Stas Radziwiłł en Londres. Jackie las desplegó en la Casa Blanca de una forma que hizo historia. Fue Lee quien acompañó a Jackie en la visita oficial a India y Pakistán en marzo de 1962, un viaje que generó algunas de las imágenes más icónicas de la era Kennedy.
Las dos hermanas montando elefantes en el palacio de ámbar de Jaipur, saludando a las multitudes en Karachi, paseando por los jardines del Taj Mahal. Las fotos las muestran juntas, sonrientes, con la facilidad de dos personas que se conocen bien y que saben exactamente cómo moverse para que las cámaras produzcan el resultado correcto. Era también el período en que Lee era más necesaria para Jackie, la única persona en el séquito que podía decirle la verdad sin consecuencias protocolares. El 22 de agosto de 1963, Lee y Onassis asistieron juntos a la inauguración del Hotel Hilton de Atenas, invitados por Nicky Hilton. Su aparición juntos en ese evento fue cubierta por la prensa con el entusiasmo de quien lleva meses siguiendo una historia que ya no puede negarse. Era también el momento en que Bobby Kennedy intentó, a través de Jackie, que Lee enfriara la relación. Jackie se negó a intervenir. Si lo hizo porque no quería perjudicar a su hermana o porque ya tenía sus propios planes respecto a Onassis, es una pregunta que ningún biógrafo ha podido responder con certeza. Y entonces, a través de Peter Lawford, las dos hermanas conocieron a Aristóteles Onassis. Lo que ocurrió a continuación con Onassis es la parte de la historia que todas las crónicas han contado de forma parcial, porque la versión completa requiere aceptar que las dos hermanas tomaron decisiones deliberadas sobre ese hombre que ninguna de las dos volvió a explicar completamente en público. Aristóteles Onassis, cuando Lee Radziwiłł lo conoció en 1962, era el hombre más rico de Grecia, posiblemente de Europa, y el dueño de uno de los yates privados más grandes del mundo, el Cristina, bautizado con el nombre de su hija y equipado con, entre otras excentricidades, taburetes de bar tapizados en piel de ballena que Onassis mostraba a sus invitados con el orgullo de un coleccionista. Era también el amante oficial de María Callas desde 1957. Eso no impedía que tuviera otras relaciones. Era una realidad que Onassis nunca ocultó y que las personas de su círculo conocían y aceptaban como parte del ecosistema que Onassis habitaba. Lee fue la primera de las dos hermanas en conocerle. La relación entre los dos comenzó en 1962, cuando el matrimonio de Lee con Star Radziwiłł se deterioraba a velocidad creciente. Era, por el testimonio de personas cercanas a Lee en esa época, una relación real, no una aventura de conveniencia, sino algo que Lee vivió con suficiente intensidad como para considerar seriamente dejar a Stas para casarse con Onassis. El columnista del Washington Post, Drew Pearson, publicó en agosto de 1963 una pregunta que circulaba en los círculos diplomáticos. ¿Espera el ambicioso taikún griego convertirse en el cuñado del presidente americano? Era una pregunta que Bobby Kennedy encontró inoportuna. Era también una pregunta que resumía perfectamente lo que Onassis podría haber querido de la relación con Lee. No solo a Lee, sino la conexión que Lee representaba con la Casa Blanca. Bobby Kennedy le pidió a Jackie que convenciera a Lee de enfriar el affaire. Jackie se negó a intervenir. Era una posición que tenía su propia lógica. Jackie sabía lo que Lee había hecho con JFK. No estaba en una posición cómoda para dar consejos sobre fidelidad conyugal, y quizás tampoco le interesaba especialmente que Lee siguiera los consejos de Bobby. Lo que ocurrió en el verano de 1963 fue la secuencia de eventos que los biógrafos de ambas hermanas han descrito como el pivote de toda la historia. Lee invitó a Jackie a unirse a ella en el yate de Onassis en el Mediterráneo. Era agosto de 1963. Jackie había perdido a su hijo Patrick, nacido prematuro el 7 de agosto y muerto 2 días después. Estaba devastada, físicamente agotada y emocionalmente en el punto más bajo de su matrimonio. JFK le sugirió que el viaje sería bueno para ella. Bobby Kennedy se opuso, precisamente por la conexión con Onassis. Jackie fue. Lo que ocurrió en ese yate durante 10 días en el Mediterráneo no ha sido nunca completamente documentado. Lo que sí es documentable es lo que ocurrió después. La relación entre Jackie y Onassis comenzó a construirse de una forma que Lee no había anticipado cuando hizo la invitación. Onassis, que había conocido a Lee durante más de un año y cuya relación con ella era ya conocida públicamente, se encontró en el yate con la primera dama de los Estados Unidos.
Una mujer más hermosa públicamente que Lee, más célebre que Lee, más trágicamente circunstanciada que Lee en ese momento exacto. Y Onassis era el tipo de hombre para quien la escala de las cosas importaba de una forma que sus contemporáneos describían como constitutiva de su carácter. Lo que sí está documentado es que Jackie volvió del viaje transformada de formas que su entorno notó inmediatamente. Había perdido al bebé Patrick a principios de agosto. Había pasado semanas en un estado de agotamiento físico y emocional que sus médicos describían con preocupación. El viaje al Mediterráneo la devolvió con algo que sus personas cercanas describieron como una calma que no había tenido en meses. Kennedy, que según sus biógrafos, tuvo una reacción compleja al ver las fotos de su esposa sonriente en el yate de Onassis durante los peores días de su presidencia, le envió un mensaje diciéndole que regresara cuando pudiera. Jackie regresó en su propio tiempo. Lee, que había organizado el viaje, que había conseguido la invitación, que había hecho de puente entre su amante y su hermana, volvió de Scorpios con una sensación que sus contemporáneos describen retrospectivamente como la de alguien que ha abierto una puerta sin saber qué había detrás. El problema con abrir puertas que dan a habitaciones que ya existen es que no se pueden cerrar desde fuera. 3 meses después, el 22 de noviembre de 1963, John F. Kennedy fue asesinado en Dallas. Onassis estaba en Nueva York cuando ocurrió. Cogió el primer vuelo disponible. Llegó a Washington antes que la mayoría de los líderes mundiales. Se instaló en la Casa Blanca durante los días que siguieron al funeral, según el testimonio de personas presentes, con la discreción de alguien que sabe que no es el momento y con la determinación de alguien que sabe que el momento llegará. Lee también llegó a Washington inmediatamente. Voló desde Londres cuando escuchó la noticia. Estuvo con Jackie en la Casa Blanca durante los días del funeral, y en esos días, según Tara Borrelli, Lee le dijo a una amiga que Jackie no puede dejar de pensar en sí misma y nunca siente nada que no sea pena de sí misma. Era la frase más cruel que Lee habría dicho sobre su hermana. Era también la frase de alguien que estaba procesando su propio dolor en la habitación de al lado y que no tenía espacio emocional para gestionar simultáneamente el de Jackie. En los años que siguieron al asesinato, Lee mantuvo su relación con Onassis, pero algo había cambiado en la dinámica. Onassis visitaba a Jackie, la llamaba, la incluía en su círculo. María Callas, que llevaba años siendo su compañera oficial, notó el cambio con la precisión de alguien que ha aprendido a leer los cambios de temperatura emocional en un hombre que nunca los anuncia directamente. Lee también lo notó. En 1967, Onassis invitó a Jackie a su isla privada de Scorpios. Jackie, que había tenido una relación larga con el arquitecto Jack Warnecke, un hombre que según sus biógrafos había llegado a endeudarse seriamente intentando mantener el ritmo de vida que Jackie requería, terminó esa relación. Fue a Scorpios. Volvió a América decidida. Lo que Jackie construyó en sus años como editora, en Baking Press y luego en Doubleday, entre 1975 y su muerte en 1994, es uno de los capítulos menos contados de su historia y uno de los más reveladores sobre quién era cuando no tenía que ser la primera dama, ni Mrs. Onassis. Trabajó con autores como Michael Jackson, para quien editó Moonwalk, su autobiografía de 1988, y con artistas y escritores que la recordaron décadas después como alguien que se tomaba el trabajo en serio, que conocía los libros con la profundidad de alguien que había leído toda su vida y que tenía una capacidad para identificar qué necesitaba un manuscrito que sus colegas describían como un talento genuino. Era también, en sus años como editora, la persona más famosa de cualquier sala a la que entrara, con todas las dificultades que eso produce para alguien que intenta ser tomada en serio por el trabajo que hace. Los autores llegaban a su oficina esperando encontrar el icono y descubrían a una mujer que había leído su trabajo completo, que tenía preguntas específicas sobre decisiones editoriales específicas y que no tenía ningún interés en hablar de Camelot, ni de Dallas, ni de Scorpios. Era la segunda identidad más sólida que Jackie construyó en su vida. La primera había sido la de primera dama, pero esa se la había dado el matrimonio y el asesinato. Esta se la dio ella misma. La madre de las 2 hermanas,
Janet Auchincloss, fue la primera en intentar detenerlo. Fue a ver a Onassis personalmente y le pidió que se mantuviera alejado de ambas hermanas. Onassis la escuchó con cortesía y no hizo nada de lo que le pedía. Janet volvió a casa, sabiendo que había perdido el control de una situación que ella misma, en parte, había construido. El 20 de octubre de 1968, Jackie Kennedy y Aristóteles Onassis se casaron en la capilla de la pequeña iglesia de Panajitsa, en Scorpios. Jackie tenía 39 años, era viuda de un presidente asesinado y madre de 2 hijos que necesitaban la protección que solo alguien, con el nivel de recursos de Onassis, podía garantizar de forma realista. Onassis tenía 62 años, una fortuna estimada en $500 millones y un ego que requería, para sentirse satisfecho, la mujer más icónica disponible. El precio que Onassis pagó para casarse con Jackie incluía algo que sus biógrafos raramente calculan: el fin definitivo de su relación con María Callas. Los dos llevaban 11 años juntos, desde 1957, en una relación que era público conocimiento y que Callas, que era la cantante de ópera más célebre del mundo, había aceptado en los términos que Onassis imponía. Sin matrimonio formal, sin exclusividad garantizada, con la permanencia implícita que los dos habían construido durante una década. Cuando Onassis llamó a Callas para decirle que iba a casarse con Jackie Kennedy, Callas dijo, según las personas presentes: «Así que hay 2 de nosotras». Luego colgó. La relación entre Onassis y Callas no terminó completamente con la boda. Los dos siguieron en contacto. Callas siguió siendo parte de la vida de Onassis, de formas que Jackie conocía y encontraba humillantes. Era la inversión exacta de lo que Lee había vivido. Lee siendo Callas, Jackie siendo la nueva esposa oficial, y Onassis gestionando las 2 situaciones con la misma naturalidad de quien nunca ha entendido que hay algo problemático en ello. Lee Radziwiłł estaba en la lista de invitados. En las fotos del día se la ve sonriendo, pero la historia entre las 2 hermanas y Onassis no terminó con la boda. Terminó 7 años después, de una forma que ninguna de las 2 habría podido anticipar en Scorpios ese octubre. Truman Capote conoció a Lee Radziwiłł en 1962. Comieron juntos en Nueva York, y esa misma tarde Capote le escribió una carta a su amigo Cecil Beaton, el fotógrafo. La carta decía: «Had lunch one day with a new friend, Prince Lee. My God, how jealous she is of Jackie. I never knew». En español: «Almorcé con una nueva amiga, la princesa Lee. Dios mío, qué celosa está de Jackie. Nunca lo había imaginado». Era la observación más precisa que nadie había hecho sobre Lee Radziwiłł, en pocas palabras. Y Capote la había hecho después de una sola comida, lo que decía tanto sobre la perspicacia de Capote como sobre la intensidad de los celos de Lee. Lo que siguió fue una de las amistades más fructíferas y más peligrosas que Lee tendría en su vida. Capote era el escritor más brillante de su generación, el autor de A Sangre Fría y de Desayuno en Tiffany's, y también el hombre más peligroso que cualquier persona con secretos podía tener como confidente. Lee lo sabía, y se lo contó todo de todas formas, porque Capote era el único en su mundo que la veía como Lee y no como la hermana de Jackie. El único que la ponía por encima de su hermana, que le decía que era más bella, más interesante, más sofisticada, que Jackie era, en comparación, tosca. Capote quiso convertir a Lee en estrella. En 1967, convenció al productor David Susskind de que hiciera un film televisivo protagonizado por Lee. La elección fue Laura, la adaptación del clásico noir de 1944. El film se emitió el 24 de enero de 1968. Fue visto por 38 millones de personas y fue destruido por la crítica con una unanimidad que rara vez se produce en el mundo del entretenimiento televisivo. El Chicago Tribune lo llamó el peor drama de la temporada. El Washington Post dijo que era decepcionante en todos los aspectos. El New York Times habló de un paseo laborioso y aburrido. Robert Stack, que compartía reparto con Lee, escribió en sus memorias que la producción parecía un esfuerzo de instituto. Lee nunca volvió a actuar.
Capote también intentó lanzar la carrera de Lee como actriz de teatro con una producción de The Philadelphia Story en Chicago en 1967. Los resultados fueron igualmente devastadores. Lo que quedó de los experimentos artísticos de Lee fue la confirmación de algo que ninguno de sus admiradores se atrevía a decirle directamente: que Lee Radziwiłł era extraordinaria en el papel de ser Lee Radziwiłł y completamente inadecuada para cualquier otro papel. La traición de Capote a sus cisnes, publicada en el relato La Côte Basque, 1965, en la revista Esquire en 1975, es uno de los episodios más documentados de la historia literaria americana del siglo XX. Lo que Capote hizo fue revelar los secretos que sus amigas le habían contado durante años, disfrazados con nombres ficticios, transparentes, en un texto que se presentó como ficción, pero que sus protagonistas reconocieron inmediatamente. En el caso de Lee, la traición fue más sutil que en el de Babe Paley o Slim Keith. Capote la describió favorablemente en apariencia. Pero al describir la rivalidad entre las dos hermanas y al reproducir los celos de Lee hacia Jackie con la fidelidad de alguien que había escuchado la misma queja 100 veces, convirtió el dolor más privado de Lee en material de entretenimiento público. Lee intentó mantener la amistad con Capote después de la publicación. Era coherente con su patrón. Lee rara vez cortaba completamente con las personas que la habían herido, quizás porque cortar completamente habría sido admitir que la herida era real. La amistad sobrevivió de forma intermitente hasta los años 80, cuando la degradación pública de Capote, el alcoholismo, las apariciones televisivas erráticamente confesionales, hizo imposible mantener ninguna asociación que no fuera ella misma una historia. Era la versión profesional del problema central de su vida. Lee era perfecta siendo Lee. El problema era que ser Lee significaba inevitablemente ser la hermana de Jackie. Sin Jackie como referente, Lee tenía dificultades para definir quién era. Y cada intento de definirse independientemente de su hermana, los matrimonios, el título de princesa, la carrera de actriz, la carrera de decoradora de interiores, los años con Giorgio Armani como directora de relaciones públicas, la entrevista de televisión que CBS le dio en 1974 y que canceló después de 6 episodios, producía resultados que confirmaban que la identidad de Lee estaba construida en relación a Jackie, no de forma autónoma. El programa de entrevistas que CBS le dio a Lee en 1974, Conversations with Lee Radziwiłł, duró 6 episodios. En esos 6 episodios entrevistó a amigos como Rudolf Nureyev, con la facilidad de alguien que se mueve en ese mundo con fluidez real. La cancelación no fue un fracaso de Lee como entrevistadora. Fue el reflejo de que la audiencia que se sentó frente al televisor la primera semana quería ver a la hermana de Jackie hablar sobre los Kennedy, y Lee tenía cosas más interesantes que decir sobre otras cosas. Esa discrepancia entre lo que Lee ofrecía y lo que el mundo quería de Lee no se resolvió nunca. Fue la discrepancia central de toda su vida. Aristóteles Onassis murió el 15 de marzo de 1975 en el Hospital Américain de Neuilly-sur-Seine, París, de neumonía, causada por miastenia gravis. Tenía 69 años. El matrimonio con Jackie, que había durado 6 años, había estado deteriorándose durante los últimos 2. Onassis consultó a abogados sobre el divorcio en los meses anteriores a su muerte. Jackie se enteró. El divorcio nunca llegó a producirse. Jackie heredó de Onassis $26 millones en virtud del acuerdo prenupcial que habían firmado en 1968. Era una cifra que sus abogados negociaron durante meses y que los abogados del estate de Onassis pagaron a cambio de que Jackie renunciara a reclamar más de la herencia total. La hija de Onassis, Cristina, que había detestado a Jackie desde el primer día, gestionó la herencia paterna con la determinación de alguien que quería cerrar ese capítulo lo antes posible. El acuerdo prenupcial entre Jackie y Onassis, negociado durante meses por los abogados de ambas partes, antes de la boda de octubre de 1968, es uno de los documentos más analizados de la historia de las grandes fortunas americanas del siglo XX. Sus términos exactos
nunca fueron completamente revelados públicamente, pero las cifras que circularon consistentemente en las investigaciones posteriores hablan de una garantía de $3 millones por año de matrimonio, más una suma global en caso de divorcio o muerte. Lo que quedó después de la muerte de Onassis en 1975, después de las negociaciones con Cristina y los abogados del estate, fue de 26 millones. Cristina Onassis, la hija de Ari con su primera esposa, se refería a Jackie como la viuda, con un tono que sus contemporáneos describían como el insulto más controlado disponible en su registro emocional. La relación entre las dos mujeres durante los 6 años del matrimonio fue una guerra fría de superficies perfectas y odio mutuo completamente documentado. Cristina pagó lo que le correspondía por el acuerdo prenupcial y nunca volvió a hablar de Jackie en público si podía evitarlo. Lee no heredó nada de Onassis, no porque no hubiera una relación anterior que pudiera justificar algún gesto, sino porque Onassis nunca la consideró en esos términos. Lee había sido para Onassis una relación. Jackie había sido un proyecto. La diferencia entre los dos tipos de vínculo, en términos de lo que dejaban después de su conclusión, era exactamente la diferencia entre lo que Lee recibió y lo que Jackie recibió. Capot publicó en 1975 en Esquire el fragmento de su novela inacabada, Answered Prayers, titulado La Côte Basque 1965. Era la traición literaria más elegante y más devastadora de la temporada. Y en ella, Lee Radziwiłł aparecía con el nombre puesto, descrita como maravillosamente hecha, como una figurita de Tanagra. Era el único elogio del fragmento. Y era también el final de la amistad. En los años 80, Janet Auchincloss fue diagnosticada con Alzheimer. Las dos hermanas tuvieron que gestionar el declive de su madre desde las posiciones en que sus vidas las habían dejado. Jackie desde Nueva York, donde trabajaba como editora en Viking Press y luego en Doubleday, donde construyó en sus 20 años de trabajo una carrera editorial real, con criterio propio y con autores que recuerdan con genuino afecto. Lee desde el Upper East Side, donde su divorcio de Star Radziwiłł en 1974 y su posterior matrimonio con el director de cine Herbert Ross en 1988 habían producido una vida perfectamente cómoda pero sin el centro de gravedad que Jackie siempre tuvo. El divorcio de Lee y Star Radziwiłł en 1974 dejó a Lee con 2 hijos adolescentes, Caroline y Anthony, y sin el título que había llevado 15 años. En los años siguientes trabajó como decoradora de interiores, colaborando con el diseñador escénico italiano Renzo Mongiardino, cuya influencia en su estilo fue determinante. Era trabajo real, reconocido por las publicaciones de diseño de la época. Era también, inevitablemente, trabajo que comparado con la carrera editorial de Jackie en ese mismo periodo, producía exactamente la misma ecuación que toda la vida de Lee había producido. Lee hacía cosas interesantes y Jackie hacía cosas más importantes. Su matrimonio con el director de cine Herbert Ross en septiembre de 1988 fue el más tranquilo de los 3. Ross dirigió Footloose y Steel Magnolias, entre otras películas. Era un hombre con su propia carrera, sin necesidad del nombre de Lee. Permanecieron casados hasta la muerte de Ross en 2001. Lo que ocurrió durante los años del Alzheimer de Janet reveló, en la intimidad que la enfermedad produce, las lealtades reales que el protocolo de ambas hermanas había mantenido escondidas. Jackie se ocupó del cuidado de Janet con la eficiencia de alguien acostumbrada a gestionar situaciones difíciles, y descubrió, en el proceso, que Janet había dado a Lee $750,000 en los últimos años, como compensación por haberla favorecido menos que a Jackie durante su infancia. La reacción de Jackie a ese descubrimiento fue, según Tara Borrelli, de una indignación que no correspondía completamente a la situación económica que Jackie tenía. Jackie no necesitaba esos $750,000. Tenía millones. Pero el gesto de su madre, reconocer que Lee había sido menos favorecida y compensarla económicamente, era también el reconocimiento de que Lee tenía razón en su resentimiento. Y eso era lo que Jackie no podía procesar sin que algo en la narrativa que había construido sobre sí misma
y sobre su hermana se rompiera. Janet Auchincloss murió el 22 de julio de 1989. Las dos hermanas estuvieron presentes en sus últimas semanas, aunque con los roces que la enfermedad larga siempre genera entre los miembros de una familia que no han resuelto sus conflictos y que de repente tienen que gestionar juntos algo que no pueden delegar. Jackie fue diagnosticada con linfoma no Hodgkin en enero de 1994. Lee voló a Nueva York inmediatamente. Estuvo con su hermana durante los 4 meses que duró la enfermedad, con una presencia que los biógrafos describen como real y sin ambigüedad. Lee, cualquier cosa que hubiera ocurrido entre las dos, quería a su hermana, y su hermana estaba muriendo. Jackie Kennedy Onassis murió el 19 de mayo de 1994 en su apartamento del 1040 de la Quinta Avenida. Lee estaba allí. Sus hijos Caroline y John Jr. estaban allí. Maurice Tempelsman, el hombre con quien Jackie había construido la relación más estable de su vida adulta en sus últimos 15 años, estaba allí. El testamento fue leído días después. Lee Radziwill, que había sido la persona más cercana a Jackie en sus últimas semanas, que había sido Matron of Honor en su boda con Onassis y que había sido su hermana durante 61 años, no recibió nada. La frase exacta del testamento decía: I have made no provision in this my will for my sister, Lee B. Radziwill, for whom I have great affection, because I have already done so during my lifetime. En español, no he hecho ninguna previsión en este testamento para mi hermana Lee B. Radziwill, por quien tengo gran afecto, porque ya lo he hecho durante mi vida. Era la frase más cuidadosamente construida del documento. Expresaba afecto, explicaba la ausencia, y al mismo tiempo, para cualquiera que conociera la historia entre las dos mujeres, comunicaba algo que ninguna de las dos palabras podía decir directamente, que Jackie sabía exactamente lo que hacía, que lo había pensado y que había elegido que fuera así. Los hijos de Lee, sin embargo, sí recibieron. Caroline Radziwill y Anthony Radziwill recibieron fideicomisos de $500,000 cada uno. Jackie separó explícitamente a los hijos de su hermana misma. Era una distinción que solo tiene sentido si la razón de la exclusión de Lee era personal y no económica. El testamento de Jackie Kennedy Onassis, ejecutado por el abogado Alexander Forger, tiene la estructura de una explicación, pero funciona como una declaración. La clave no está en la ausencia de dinero. La clave está en la inserción de gran afecto. Jackie se tomó el trabajo de dejar escrito por sus abogados que quería a su hermana, y luego le negó el dinero. Esa combinación, afecto declarado, exclusión material, es la forma más sofisticada posible de comunicar lo que ninguna conversación directa entre las dos hermanas habría podido comunicar con la misma claridad y la misma permanencia. Los documentos legales tienen una durabilidad que las conversaciones no tienen. Jackie sabía eso. Era editora. Las palabras escritas eran su profesión. Anthony Radziwill, el hijo de Lee, murió de cáncer de estómago el 10 de agosto de 1999, con 34 años. 3 semanas antes, había muerto John Kennedy Jr., su primo, en el accidente de avioneta frente a las costas de Martha's Vineyard. Lee perdió a su hijo y a su sobrino en el mismo mes de agosto. Lee Radziwill vivió 25 años más que Jackie. Los pasó construyendo la vida que tenía fuera de la sombra de su hermana, con la ventaja de que la sombra había desaparecido y la desventaja de que sin la sombra, Lee tuvo que descubrir si había algo detrás de ella. Lee Radziwill murió el 15 de febrero de 2019 en su apartamento del Upper East Side de Manhattan. Tenía 85 años, murió rodeada de amigos y con una vida que, mirada en conjunto, era objetivamente extraordinaria. Había sido princesa, socialité, actriz, decoradora, directora de relaciones públicas, musa de Giorgio Armani, amiga de Andy Warhol, compañera de gira de los Rolling Stones, uno de los cisnes de Truman Capote y madre de 2 hijos. Cualquiera de esos elementos habría sido suficiente para definir una vida interesante. Los últimos 20 años de Lee Radziwill, los años después de la muerte de Jackie,
fueron también los años en que Lee más claramente intentó construir una identidad propia. Publicó Happy Times en 2011, su libro de memorias con fotografías de su infancia y su juventud, que fue bien recibido como documento personal, aunque decepcionó a quienes esperaban revelaciones sobre Jackie o sobre Onassis. Lee dio las revelaciones que eligió dar, en los términos que eligió, con la discreción de alguien que ha aprendido que los secretos bien gestionados son más valiosos que los secretos contados. La serie de televisión Feud, Capote vs. The Swans vs. de Ryan Murphy, emitida en 2024, la retrató interpretada por Calista Flockhart. Era la enésima versión de Lee Radziwill como personaje secundario en la historia de otra persona, en ese caso Truman Capote. Flockhart dijo en las entrevistas de prensa que Lee era definida principalmente por pasar su vida buscando su propia identidad. Era la descripción más honesta y más cruel simultáneamente. Porque buscar la propia identidad durante 85 años, sin encontrarla completamente, no es un fracaso. Es la consecuencia de haber nacido en el lugar equivocado de una familia donde el lugar lo era todo. El problema era que Lee Radziwill había pasado 85 años siendo, antes que cualquier otra cosa, la hermana menor de Jackie Kennedy. Y ese orden, primero hermana de, luego todo lo demás, era el orden que ni los matrimonios, ni las carreras, ni las traiciones, ni la muerte de Jackie habían logrado cambiar completamente. La palabra que sus biógrafos usan con más consistencia para describir a Lee es jealous, celosa. Es una palabra que reduce a una emoción lo que era en realidad una condición estructural. Lee no era celosa de Jackie, de la forma en que una persona puede ser celosa de otra. Lee vivía en un sistema diseñado para producir exactamente el resultado que produjo. Un padre que tenía una favorita. Una madre que entrenó a sus hijas para competir por hombres con poder. Un mundo que medía el valor de las mujeres de su clase por el nombre del hombre al que acompañaban. En ese sistema, Lee tenía opciones limitadas. Ser la mejor versión posible de ella misma dentro de la sombra de Jackie, o construir una identidad completamente alternativa que requería renunciar al mundo en el que las dos habían sido criadas. Lee eligió quedarse en el mundo, y quedarse en el mundo significaba quedarse en la sombra. La carrera de Lee como directora de Relaciones Públicas de Giorgio Armani, que ocupó parte de los años 90, fue quizás la más coherente con sus talentos reales. Lee entendía la moda con la profundidad de alguien que la había practicado durante décadas como forma de comunicación estratégica. Armani dijo de ella que tenía la capacidad de representar la elegancia sin esfuerzo aparente, que era la descripción más precisa posible de lo que Lee había hecho toda su vida. Trabajó también brevemente con Diana Vreeland en Harper's Bazaar, la editora de moda más influyente de su generación. Eran trabajos que en cualquier otra persona habrían sido el centro de la carrera. En Lee eran siempre el margen, porque el centro, en la narrativa que el mundo construía sobre ella, seguía siendo su hermana. Jackie, que era consciente de todo eso, con la inteligencia que siempre tuvo para las dinámicas de poder, manejó a Lee durante décadas, con una mezcla de afecto real y competencia calculada, que sus biógrafos describen como uno de los ejemplos más sofisticados de gestión de las relaciones de familia que la historia de las grandes fortunas americanas del siglo XX ha producido. Nunca rompió completamente con Lee, nunca la dejó completamente fuera, pero tampoco la dejó completamente dentro. Onassis fue el instrumento más visible de esa dinámica, pero no el único. Fue el que tuvo consecuencias documentadas y el que generó las citas más memorables. Fue también, al final, un hombre que nunca perteneció completamente a ninguna de las dos. Lee fue su relación, Jackie fue su proyecto. Y cuando un hombre como Onassis termina con un proyecto, lo que queda no es lo que ninguna de las dos esperaba. Hay una frase que aparece en prácticamente todos los perfiles que se escribieron sobre Lee en los años posteriores a la muerte de Jackie. Dice, ahora que Jackie ha muerto, Lee puede ser finalmente ella misma. La frase tiene la estructura de una liberación, pero funciona como una condena, porque implica que Lee necesitaba que su hermana muriera para tener espacio propio. Y Lee vivió
25 años después de Jackie, sin terminar de confirmar o de desmentir esa implicación. Lo que construyó en esos años fue genuinamente suyo. Sus libros, sus amistades, su apartamento del Upper East Side, sus memorias publicadas en 2011. No era la vida de alguien que había ganado la guerra contra su hermana. Era la vida de alguien que había descubierto, demasiado tarde para empezar de nuevo, pero no demasiado tarde para vivirla, que la guerra había sido siempre innecesaria. Hay una conversación que Lee tuvo con Truman Capote, recogida por el biógrafo Lawrence Limer, en la que Lee le dijo la frase más honesta de toda su historia, que era obsessively jealous de Jackie, obsesivamente celosa. Era la primera vez que lo decía en voz alta a alguien que no fuera ella misma, y lo dijo al único hombre de su mundo que lo repetiría. El Grey Gardens, de 1976, el documental que los hermanos Maysles hicieron sobre Big Eddie y Little Eddie Beale, tías de Jackie, primas de Lee, mujeres de la familia Bouvier, que habían vivido durante décadas en una mansión en estado de ruina en East Hampton, fue también, indirectamente, una historia sobre lo que las hermanas Bouvier podrían haber sido en circunstancias diferentes. Big Eddie era la tía que había elegido el arte y la excentricidad sobre el matrimonio correcto. Little Eddie era la prima que había sacrificado su propia vida para cuidar a su madre. Las dos vivían entre gatos y mapaches en una casa que se caía a pedazos, mientras el resto de la familia Bouvier vivía en palacios y penthouses. Fue Lee quien encargó el documental a los Maysles, quien dio su aprobación y quien facilitó el acceso. Era una forma de contar la historia de la familia que ninguna otra producción habría podido contar, y que Lee eligió contar precisamente porque era una historia sobre las mujeres que el sistema Bouvier había dejado atrás. Quizás porque Lee sentía, en algún nivel que no articulaba directamente, que entre las que el sistema había dejado atrás, ella era la más visible de todas. Capote lo repitió. Lee se alejó de él, y luego volvió, porque en el mundo de Lee, las personas que decían la verdad sobre ella eran también las personas más difíciles de dejar ir. Las dos hermanas reposan en lugares diferentes. Jackie en el Cementerio Nacional de Arlington, junto a JFK y a los dos hijos que perdieron siendo bebés. Lee en el cementerio de East Hampton, Long Island, donde pasaron los veranos de su infancia. A 200 kilómetros de distancia, como en vida. La última imagen que existe de Lee Radziwiłł, en vida, es una fotografía tomada en su apartamento del Upper East Side, unos meses antes de su muerte. Está sentada, bien vestida, con la compostura que practicó durante 85 años. A su lado, en la estantería visible detrás de ella, hay una fotografía de Jackie, no sola, con Jackie, como siempre, como desde el principio. La fotografía de ambas hermanas mirando a cámara, tomada en algún momento de los años 50, cuando las dos eran todavía las Bouvier Girls y el mundo todavía no sabía qué hacer con ellas, sigue siendo la imagen que las define mejor que ninguna de las tomadas después. Antes de Kennedy, antes de Onassis, antes del poder. Dos hermanas de la misma madre, con el mismo manual y destinos completamente distintos. La mayor, recibiendo lo que el mundo tenía para ofrecer. La menor, recibiendo lo que le sobraba a la mayor. Y las dos, hasta el final, incapaces de ser completamente una sin la otra. 60 años de guerra. Y al final, el resultado fue exactamente el que Janet Auchincloss había diseñado desde el principio. Que las dos compitieran tan intensamente por el mismo espacio que ninguna de las dos pudiera construir algo completamente suyo. Eso no es la victoria de ninguna de las dos. Es la victoria de la estructura. Y las estructuras, en las familias como en el poder, siempre ganan. Lee Radziwiłł pasó su vida siendo su vida, persona más interesante de cualquier sala a la que entraba, excepto cuando su hermana estaba en esa sala. Eso no es poca cosa. Y tampoco es suficiente cuando la persona con quien te comparas es Jackie Kennedy. El problema de Lee no fue nunca la falta de talento ni la falta de carácter. Fue el sistema de medida. Y los sistemas de medida, en las familias como en el mundo, no los eligen las personas que los padecen. Si este video te ha parecido interesante,
Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta.